acá atrás, ¿ya? Vamos a encontrar esta pequeña crestita que está aquí, ¿sí ven? ¿Ya? Esta es la cresta supramastoidea. ¿Cresta? Supramastoidea. Y acá, viniendo del peñasco, de la apófisis mastoides hasta acá arriba, ¿cómo se llama esta? Petro escamosa. ¿Ya? Entonces yo tengo tres fisuras. ¿Ya? Y Petro escamosa. La timpano escamosa me separa escama del hueso timpánico. La petro timpánica me separa las dos, y acá tenemos la petro escamosa. Entonces, si ven cómo se forma con el techo del conducto auditivo externo, ¿ya? Supra. Entonces tengo un pequeño triángulo, ¿sí ven? Sí. Petro escamoso externo y petro escamoso interno. ¿Ya? Aquí tenemos entonces un pequeño triángulo que se forma, ¿sí ven? Cresta supramastoidea, la petro escamosa externa y el techo, que también nos forma del conducto auditivo externo, forma un pequeño triángulo. Se denomina triángulo o región retromeatal o triángulo suprameatal. Triángulo suprameatal o región suprameatal o retromeatal. Muy bien, me acordé de eso. Es importantísimo porque este hueso muchos lo consideran un hueso neumático, otros lo consideran que no es un hueso neumático. Pero si yo lo abro por aquí, pasa aire en el interior, ¿ya? Y me voy a encontrar con el antro petroso. Entonces si les preguntan, si les llegan a preguntar cualquier otro grupo de anatomía, que les quieran sorprender en otro grupo, ¿dónde está el antro petroso? Está en el triángulo suprameatal o triángulo o área retromeatal. Límites del triángulo suprameatal. Eso te antes tú. Aquí, cresta supramastoidea. Cisura petroescamosa externa. Y ya saca el techo del orificio del conducto auditivo externo. Recuerden los límites del conducto auditivo externo. Hacia arriba, la escama, con su porción horizontal. Y hacia abajo y hacia los lados, el hueso timpánico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Es un poco complicado este hueso, lo admito. Es un poco complicado. ¿Cuántos días demoraron en estudiar el hueso temporal? Un día. Un día. Tiene varios. ¿Qué está tratando de decir? Oye, ¿traes el cargador? Eduardo, Entonces, el cargador. ¿alguna pregunta? Espero que haya quedado claro. Si no, les repito los elementos. Repitamos. Tubérculo anterior. Cóndilo de ¿Cómo? ¿Cuál? Fosa glenoide. Cavidad glenoide. glenoide o fosa mandibulares. Cisura timpano escamosa. Muy bien. Hueso timpánico. Hueso timpánico. Orificio Externo. tubérculo posterior. Apófisis mastoidea. Textos mencionan de que la cavidad glenoidea tiene una porción articular y no articular. Esta es la articular y acá atrás no articular. Por si acaso. Por si acaso. Articular y no articular. Separadas por la cisura petro. Y este aquí también es tubérculo articular. Claro, este es el cóndilo articular. Y el de acá es no articular. Articular y no articular porque este es el Por cóndilo. eso tomé aquí, yo tengo cable. Para que lo Sí. Es que se dice que la apófisis cigomática tiene dos orígenes. La cigomática de este hueso. Uno anterior y otro posterior. Entonces es en raíz. Una raíz anterior y otra posterior. Dicen raíces o tubérculos, es lo mismo. La posterior. ¿Ya? Aquí se denomina una pequeña espina que no tiene mucha importancia ahora. La espina de Heinle, pero eso ya no se lo aprendan ustedes. Igual se los menciono por si acaso. ¿Cuál? No, pero dice que no. Una pequeña espinita que dicen espina de Heinle, por si acaso les menciono. Dicen eso. Después el doctor no les mencionó. Viene Moreno y les toma la espina de Heinle. ¿Ya? La cresta supramastoidea es esta que está aquí. Cresta supramastoidea. Ajá. Y esto que está aquí es la petro escamosa externa. ¿Ya? Entonces quedó claro la porción escamosa. Si yo la miro hacia adentro, vemos que está sembrado por agujeros, por pequeños surcos que son ramas de las arterias meningia media. Entonces la arteria meningia media tiene vestigios desde el temporal parietal.
verano. Temporal parietal. ¿Sí? Este es el continuar ya con el parietal, que lo vimos acá y lo ven, cómo se arboriza la hoja de higuera. Y aquí vemos también los pequeños surcos. Y aquí estas pequeñas afructuosidades que se ven, esas elevaciones, esas excavaciones, simplemente eso corresponde a los lóbulos temporales del cerebro que se albergan ahí, que le dan ese aspecto a este hueso. Entonces, ¿alguna pregunta? Muy bien. Porción petromastoidea. Mucho ojo. Siempre ubicarlo en posición anatómica del hueso. ¿Este temporal qué hueso es? Izquierdo. Miren que no les yo en el examen pude decirle qué parietal es este, qué temporal es este. Ya saben por qué. Tienen que siempre ver la dirección de la apófisis cigomática y la apófisis mastoide. Y ver siempre que la acá está hacia atrás y la cigomática hacia adelante y ubicar en qué porción está. Entonces este sería izquierdo, ¿no? Ya. Porción petromastoide. Peñasco del temporal, para decirlo así. ¿Qué forma tiene este peñasco? Una forma de pirámide, otros tienen forma de prisma, otros le ponen que es un gran obelisco. ¿Ya? Es una pirámide, un prisma. Presenta una base y presenta un vértice para su estudio. Una base que mira hacia afuera y un vértice que mira hacia la parte de medio. ¿Ya? Presenta dos caras. Una cara superior, obviamente si yo lo veo así, miro superior, y una cara inferior. Yo lo miro, tengo la cara inferior, esto que está aquí, y acá tengo la cara superior. Cuidado, se equivoquen en el momento de la práctica. Las dos caras superiores, voy a decir por qué son dos caras. Presenta bordes, un borde superior, que es lo que señalo aquí. ¿Ya? Un borde superior, un borde inferior, que es lo que señalo acá, borde inferior, superior, inferior, y el borde posterior. El borde posterior es muy fácil de reconocerlo, ¿ya? Lo que está aquí, ¿ya? ¿Por qué lo reconozco el borde posterior? Porque yo tengo que separar las tres porciones. Yo no voy a señalar la porción timpánica y tampoco voy a señalar la porción escamosa, porque recuerden que esto era parte de la porción escamosa. Entonces yo les pregunto, señalen el borde posterior del peñasco. Ustedes tienen que venir y señalarme todo lo que está aquí, incluido esta gran apófisis, que es la apófisis estiloide, incluida esta gran apófisis, que es la apófisis mastoide, ¿ya? Mira, aquí va. El borde posterior. Si viene por la fisura petroescamosa también. Ya vamos a ver eso. Entonces, las dos caras superiores. Vamos a ver eso, todas las fisuras. Es que si yo miro hacia adentro, miren, va hacia adentro. Esta gran misma fisura, la petroescamosa externa y la petroescamosa interna. ¿Ya? Pero si me dices que el borde inferior también debería de señalar todo esto. O sea, tú me dijiste que es No, hasta acá, el borde posterior es este. Sí, no se preocupen. Aquí, hasta la apófisis mastoides. Aquí. Porque ya veremos después la cara inferior. Las caras inferiores. Estamos en orden. Esto es un poco complicado. Yo quiero que empiecen a estudiarlo de esta manera. Que tengan primero sus límites. Una base, un vértice y dos caras. La superior y la inferior. Hasta ahí estamos bien. Ahora, borde superior. ¿Ya? Me divide a estas caras superiores en dos. Una que va hacia adelante, como indico que está adelante por esta apófisis, y otra que va hacia atrás. Entonces sería una cara antero Superior. y póstero superior. Entonces así yo lo divido. O simplemente como la neumaterminología, la parte anterior y la cara posterior, ¿ya? Y el borde superior. Abajo también tengo mi cara inferior que se divide en dos. Esta es un poco más complicada de explicar, pero simplemente la línea del borde posterior, que es esta que está aquí, me divide
anterior inferior y posterior inferior. Ya veremos eso. Vamos primero con las caras superiores. Tranquilo, tranquilo. Posterior, anterior. La posterior inferior y la anterior inferior. Tranquilo. Vamos en orden. Caras superiores. Caras superiores. Ya. ¿Cómo dividir la cara superior? Por este borde. En una anterior y otra posterior. La anterior es cerebral y la posterior es cerebelosa. Por eso que tienen que saber la teoría para venir a la práctica, porque si no vienen con conocimientos teóricos se van a hacer un champú completo. Entonces, lo estudiamos desde el vértice hasta la base, los elementos. El otro temporal. Veo uno que está, aquí está dañada la porción del vértice, aquí se ve mejor. Bien. Vamos a ver los dos. Entonces, cara superior, anterior, posterior. La anterior, desde el vértice. Recuerden que el vértice se articula con el efenoide, por medio de un ligamento, esfenotemporal. Ya verán después eso. Aquí, desde el vértice, ¿cómo se llama esto? Impresión trigeminal. Trigeminal o fosa trigeminal. ¿Ya? Acá, viendo más hacia la parte media, aquí esto que está aquí, la eminencia arcuata. La eminencia arcuata corresponde a los conductillos semicirculares superiores del oído interno. Yo sí les dije las porciones del oído interno. El oído interno presenta 3 porciones: el caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Entonces, los conductos semicirculares se proyectan hacia fuera del peñasco, hacia afuera buscando, y dan esta impresión, que es la eminencia arcuata. Eminencia arcuata, impresión trigeminal, y entre las dos tenemos el hiato para el nervio petroso mayor y el hiato para el nervio petroso menor. ¿Cuál es el? O sea, el mayor es más pequeño. No, el mayor. A ver. ¿Ya? Para el mayor y para el menor. ¿Cómo reconozco el mayor? Siempre busco el que está cercano al borde superior. Ahí. Ah, y el mayor. Para el petroso mayor y para el petroso menor. Allá, este es el mayor. El mayor y de la caja el menor. En aquí es el menor. Entonces, elementos que vemos en la cara antero superior. Ya vamos a ver. Impresión trigeminal. Eminencia arcuata. Hiato para el petroso mayor. Hiato para el petroso menor. Muy bien. Y por debajo de la eminencia arcuata, todo esto que está aquí, que es el techo de la caja del tímpano. La caja del tímpano, en cambio, es oído medio. Oído medio. Todo esto que está aquí, techo de la caja del tímpano, tegmen tímpani, y acá, eminencia arcuata. Son 4 elementos. Impresión trigeminal, eminencia arcuata, los hiatos y el tegmen tímpani. Por el borde superior tenemos un surco para el seno petroso superior. Vemos la cara posterior o cerebelosa. Tenemos aquí orificio del conducto auditivo interno. Por arriba una pequeña eminencia que está también marcada aquí, que es la eminencia supraauditiva. De aquí se origina la raíz sensitiva del trigémino. El trigémino presenta, para su estudio, antes de llegar acá, antes de llegar a la fosa trigeminal, presenta 2 raíces. Las raíces sensitivas, que son 3/4, y la raíz motora, que es 1/4. Ya más o menos ven el grosor. Entonces la raíz sensitiva va a llegar a este nivel, y de aquí llega a formar lo que es el ganglio trigeminal, que forma el 5º par. Entonces, eminencia supraauditiva, por encima del agujero para el conducto auditivo interno. Esto que está aquí, ¿cómo se llama? La fosa subarcuata. Muy bien. Unos vestigios y restos de la dura madre que se implantan ahí. Recuerden que todo esto aquí está recubierto de dura madre. Todo esto que está aquí está recubierto de dura madre. Entonces, son vestigios que dejan de los vasos de la dura madre, la fosa subarcuata. Y más hacia abajo, aquí ven una pequeña circunferencia, aquí ven, ¿ya? Que va a comunicar hacia adentro con lo que se denomina acueducto vestibular. Entonces, el vestíbulo forma parte de ¿qué parte del oído? Oído Medio. interno. Interno. El caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Tengo 2 prominencias, 2
estructuras óseas que me comunican con el oído interno. ¿Qué era esta? Y acá, Es subarcuata. Acueducto del vestíbulo. y aquí la fosa subarcuata. Y hacia abajo, mírenme, esto que está aquí va a comunicarme con el acueducto del vestíbulo, esto que está aquí, ya hacia adentro, con el acueducto del vestíbulo, con el vestíbulo. Y lo que está aquí, esta porción que está aquí, ¿sí ven? Es lo que está aquí, ¿sí ven? Esto que está aquí, fosita unguial. Fosita, lo que va aquí, hacia adentro, comunica hacia adentro. Ya, vamos a repetir. Elementos que se ven en la cara póstero superior. Orificio del conducto auditivo interno. Eminencia supra auditiva. Fosa subarcuata. Acueducto del Vestíbulo. y fosa Unguial. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Ya? De nuevo. Fosa Orificio del conducto auditivo interno. Eminencia supraauditiva. Fosa subarcuata. Conducto acueducto del vestíbulo. Y fosa. ¿Y esto que está aquí? Surco de seno sigmoide. Surco para el seno sigmoide. Y por aquí sabe estar un pequeño agujerito que en otros temporales se lo puede ver. Que aquí por ejemplo se lo puede ver. Que es el agujero. Aquí, el agujero mastoideo. Para el paso de la otra vena, que es la vena emisaria mastoidea. Muy bien. Entonces tenemos algunos agujeros para venas emisarias. Son 4. Que viene emisaria nasal, parietal, mastoidea y occipital. Entonces, quedó claro la cara superior. De nuevo, vamos viendo la antero superior. Impresión, eminencia, hiato para el petroso mayor y para el petroso menor. Tegmen, borde superior, surco para el seno petroso superior. Para el seno petroso superior. Orificio para el conducto auditivo interno. Interno. Eminencia supraauditiva. Fosa Fosa subarcuata. Acueducto del vestíbulo y fosa unguial. Surco del seno Sigmoideo. Sigmoideo. Antes se me llamaban seno lateral. Por si acaso escuchen ese término. Sigmoideo lateral.